Y cuando hablábamos de tener una fe creciente, dejamos algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar a hacer crecer nuestra fe. Y la última que veíamos, el último principio que veíamos era la entrega, entregarnos a Dios, depender de Él. Cuando nosotros hablamos de depender de Dios, mucha gente piensa que nosotros los cristianos, cuando hablamos de que dependemos de Dios para todo, porque así es, los cristianos, los que tenemos fe en Dios, dependemos de Dios para todo. Entonces, cuando los que no creen en Dios nos escuchan decir que dependemos de Dios para todo, dice que somos unos flojos, unos inútiles, o que estamos de perezosos, con los brazos cruzados, esperando que Dios haga todo. Pero no nos referimos a eso. De hecho, un cristiano no vive así. Un cristiano no vive o no debe de vivir de brazos cruzados esperando que todas las cosas caigan del cielo. Si bien las cosas vienen de allá, y es allá en el cielo donde se decide hacia dónde van las bendiciones, quiénes van a recibir esas bendiciones, las respuestas de parte de Dios salen de su trono, salen del cielo. Dice la Biblia que envía ángeles que son mensajeros al servicio de los que hemos de heredar la salvación. Cuando los ángeles se mueven a nuestro favor por instrucción de Dios, porque Dios da esa instrucción, porque Dios quiere que nosotros seamos fortalecidos, tengamos sanidad, recibamos una respuesta, tengamos un milagro, algo extraordinario pase en nuestras vidas. Cuando Dios envía a sus ángeles, Él espera que nosotros no nos quedemos de brazos cruzados, esperando a que el ángel llegue y nos diga, mira, te lo manda Dios. Sino que Dios está esperando que nosotros peleemos la buena batalla de la fe, a la que se refiere el apóstol Pablo. Pablo dice que somos soldados del ejército de Dios y que tenemos que pelear la buena batalla de la fe. ¿De qué es la batalla? De la fe. De allí la importancia de tener una fe creciente. Porque si yo tengo una fe débil, una fe que hoy creo, mañana no, que hoy tengo fe, mañana no quiero ni que me dé el sol, entonces cuando yo tengo una fe fluctuante, una fe que cambia, una fe variante, que va de arriba para abajo, entonces yo soy vulnerable en la batalla. Porque es una batalla que se pelea espiritualmente. Nosotros no peleamos una batalla con carne y sangre. Ya la pastora les predicaba el domingo y les explicaba que tenemos que identificar a nuestro enemigo y echarlo fuera de nuestras vidas. Y nuestro enemigo no es la gente, no son las personas. Nosotros no peleamos contra carne y sangre. Nosotros peleamos contra principados, contra huestes de maldad, contra espíritus que están ahí queriendo destruir nuestras vidas. El diablo mismo se puede levantar contra nosotros y hacernos la vida imposible. Entonces tenemos una fe que nos va a ayudar a pelear la buena batalla, que nos va a permitir ser fuertes y salir vencedores. Esa es la fe que nosotros tenemos. Y precisamente de eso quiero hablarles, de la fe que está sustentada en el poder de Dios, pero que tiene una acción en nuestras vidas. La fe es una fe activa, no es una fe pasiva. Otra vez, nuestra fe que nos ayuda a pelear la buena batalla es una fe activa, no es una fe pasiva. Es decir, yo no digo que creo en Dios, me siento en mi silla, me cruzo de brazos y espero que Dios lo haga todo. No es así como funciona. Nosotros tenemos que ponernos en acción. Aún las batallas que el ejército de Israel o los reyes de Dios, los reyes que estaban del lado de Dios, los que eran guiados por Dios, aún esos reyes cuando salían a pelear y Dios les decía, no pelees, decía, tú no vas a pelear esta batalla, tú vas a salir, te vas a parar en el campo de batalla y vas a ver cómo yo venzo a tus enemigos. Aún en esos momentos, la fe de estos reyes, la fe del ejército de Israel, la fe del pueblo de Dios, no era una fe pasiva, no era salir y a ver qué Dios hacía o quedarse en el campamento y decir aquí nos quedamos y vamos a ver cómo Dios los vence. No, ellos tenían que salir, ellos tenían que ir al campo de batalla, tenían que presentarse en el campo de batalla, hacer acto de presencia frente al enemigo, y cuando el enemigo venía, entonces Dios obraba y el enemigo era vencido. Ellos no levantaban ni un dedo, pero tenían que estar ahí en el campo de batalla. Entonces no es una fe pasiva,
la que nosotros tenemos. Es una fe activa, es una fe que se mueve, es una fe que está en movimiento, que está en acción, que constantemente nos llevará a tomar decisiones, nos llevará a tener acciones, nos llevará a actuar de una o de otra manera para que nosotros podamos ver el poder de Dios obrando a nuestro favor. ¿Están? Ok. En esa condición necesitamos hablar de una fe activa. Y ese es el mensaje del día de hoy. Teniendo una fe activa. Si podemos ponerle un título a este mensaje, el título sería Teniendo una fe activa. Ya hablamos de tener una fe creciente, ya hablamos de fortalecer nuestra fe con la palabra, con la obediencia, con el conocimiento, con la confianza en Dios y la entrega. Ya hablamos de eso en las sesiones anteriores, en las reuniones anteriores. Pero hoy quiero hablar de cómo esta fe tiene que estar en acción. Si tú crees en Dios, tú eres una persona que está en constante movimiento. Si tú crees en Dios, eres una persona que continuamente está haciendo algo para que suceda algo a tu favor. Que estás creyéndole a Dios y que tienes que poner por obra lo que has creído. Porque si no pones por obra lo que has creído, entonces tu fe se vuelve una fe muerta. Así lo dice el apóstol Santiago, cuando dice que nuestra fe sin obras es una fe muerta. Y vamos a verlo en Santiago, capítulo 2. Escribe el apóstol Santiago y habla de tener una fe activa, una fe que se mueve, una fe que actúa. Santiago capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 14. ¿Ya están ahí? Dice la Escritura, del 14 en adelante, vamos a leer. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ojo aquí, ¿de qué servirá a alguno decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si a un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí hay que tener mucho cuidado. Esta es una palabra ya de un conocimiento que ustedes deben de tener para tener cuidado en la manera en cómo se conducen respecto a la fe. Porque se cae en el error o cometemos el grave error de querer hacer muchas obras o de querer realizar muchas cosas. Vamos a cambiar la palabra obras por cosas para poder identificar la diferencia de una y otra. Las obras de las que habla el apóstol Santiago son obras o acciones o son actos que respaldan nuestra fe. Es decir, si yo digo que creo en Dios, pero no hago lo que Dios me dice, no estoy creyendo en Dios. Ya veíamos en las lecciones anteriores, ya veíamos que nuestra fe tiene que tener obediencia. Si nuestra fe no tiene ese fundamento que es la obediencia, nuestra fe se puede tambalear. Entonces, si yo digo que creo en Dios, pero no hago lo que Dios me pide, ¿dónde está mi fe?
Entonces, cuando Santiago dice, tú dices que tienes fe, pero no tienes obras, entonces tu fe es una fe muerta. Entonces, no se refiere Santiago a todas las cosas que podemos hacer o que decimos que hacemos para Dios. Hay cosas que nosotros hacemos y decimos, esto lo estoy haciendo para Dios, y esto lo hago para Dios, y esto lo realizo porque Dios me lo pidió, y esto estoy haciendo porque Dios me lo dijo. Mucha gente piensa que por venir a la iglesia ya cumplió con Dios. Esas son mis obras. O sea, yo no falto a la iglesia, estoy en todas las reuniones, vengo todo el tiempo, estoy en todos los, desde la oración hasta el final, hasta el último amén, y aquí estoy metido en la iglesia. Y cree que por eso, por esa razón, él se va a salvar. Entonces le atribuimos a las acciones, le atribuimos a las cosas que hacemos nuestra salvación. Entonces hacemos mucho, yo oro mucho, entonces me voy a salvar, seguro me voy a salvar. Yo leo mucho la Biblia, seguro me salvo, porque estoy leyendo mucho la Biblia. Entonces queremos sustituir la fe por obras. Y no se trata de sustituir la fe por obras. No se trata de hacer mucho para decir que creo mucho. No se trata de decir que tengo que hacer muchas cosas y que Dios está viendo todo lo que hago y que Dios agrada porque yo lo hago. Porque al final de cuentas, todo lo que hacemos vendría a ser como basura delante de Dios si no está fundamentado en las cosas correctas. Si no tenemos la fe correcta y si no tenemos la convicción clara de por qué estamos haciendo lo que hacemos o por qué realizamos lo que realizamos, si no tenemos una convicción clara y no lo estamos haciendo de la manera correcta, entonces nuestra fe es una fe sin fruto, es una fe muerta. Pero también cuando nosotros no hacemos nada, cuando decimos, bueno, yo solamente creo. ¿Crees en Dios? Sí, sí creo. ¿Lees la Biblia? No, ¿para qué? ¿Vas a la iglesia? No, no hace falta, Dios está en todos lados. Oye, ¿y ofrendas? No, esos cristianos se quedan con todo tu dinero, mejor no den nada. O sea, el pensar de esa manera, el creer que solamente la fe es suficiente, estás negando aún lo que crees. Porque la Biblia habla de orar, porque la Biblia habla de congregarse, la Biblia habla de leer la Biblia habla de ofrendar y diezmar. Entonces, cuando tú dices que crees en Dios, cuando dices yo creo en Dios, yo creo que Dios es supremo, es soberano, Él está en los cielos, creo que Jesús vino a la tierra y dio su vida por mí para darme salvación, yo creo en todo eso, pero no crees el resto de las cosas que están en la Biblia, entonces estás debilitando tu fe, estás haciendo que tu fe muera. Porque tarde que temprano, el no creer lo que en la palabra está escrito y no ponerlo por obra, te hará caer en la debilidad de la fe. Entonces nosotros necesitamos una fe activa, una fe que esté en movimiento, una fe que esté haciendo lo que debe de hacer. Y nosotros, no es que la fe se mueva por sí sola dentro de nosotros. La fe es un don de Dios, es algo que Dios nos ha dado. Entonces no es que la fe se mueva solita y que esté como un ratoncito en una rueda dando vueltas y vueltas y vueltas y moviéndose, y cuando el ratoncito se cansa, tu fe se cansa. Y luego el ratoncito empieza a correr y entonces tú te animas y empiezas a creer otra vez que Dios quiere hacer algo contigo y puedes creer que Dios obra milagros y actúas en fe. No, la fe no es un ratoncito dentro de ti que se mueve o que descansa. La fe es un don que Dios te ha dado, es algo que Dios te ha otorgado, pero que va a obrar en tu vida a través de lo que tú hagas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la fe, tú demuestras que tienes fe cuando te mueves conforme a lo que crees. Voy a poner un ejemplo quizás absurdo, pero no se me ocurre otra cosa para poderlo ejemplificar de una manera simple. Imagínense que ustedes le van a... Solo imagínense, no digo que así sea, ni es una orden ministerial. No, pero imagínense que ustedes le van a la América. Y entonces dicen, mi equipo, y ustedes son fans desde niños, desde la América, y le echan porras a la América, y su cuarto está tapizado de los escudos de la América, de las fotografías de la América, desde que la América surgió, y ahí tienen su cuarto tapizado de la América. Un equipo de fútbol mexicano. Y un día te invitan al clásico América-Guadalajara. Te pagan tu boleto de entrada hasta adelante, y tú dices, ¡wow! Voy a ver a mi equipo en un clásico. Y además a la América Guadalajara, al Estadio Azteca, en un asiento privilegiado. Y ese día, afuera del Estadio Azteca, te encuentra un hombre y te dice, oigan, estoy vendiendo playeras de Guadalajara a mitad de precio. Dices, ¿en serio? Sí, y son del clásico. Mire, aquí viene es la oficial y es del clásico.
como estamos en el Azteca y son puros americanistas, queremos que haya algunos de Guadalajara. Y dices, sí, y además le vamos a patrocinar los siguientes 2 partidos del América. Lo único que queremos es que se ponga una camisa, una playera de Guadalajara. Bueno, me van a pagar 2 partidos. Los siguientes 2, ¿qué tiene de malo? Voy a apoyar a mi equipo. Voy a gritar viva el América, pero vestido de Guadalajara. Aunque tú sepas que le vas a la América, tus acciones que reflejan. ¿Que le vas a la América? No, le vas a Guadalajara. Pero tu corazón late por el América. Tus gritos desaforados, los que salen de tu boca, y tus porras son por el América. Pero toda tu apariencia refleja Guadalajara. Eso es lo que le pasa a muchos cristianos. Decimos que creemos en Dios, pero hacemos todo lo contrario. Decimos que Dios es nuestro Señor y Salvador, pero actuamos en contra de lo que Dios nos ha dicho. Hacemos las cosas totalmente diferentes a lo que Dios habló. Y aunque tu corazón lata por Dios, y aunque tu boca salgan alabanzas y oraciones hacia Dios, tus acciones dicen todo lo contrario. Entonces, esa es una fe muerta. Es una fe que no pone en acción lo que tú crees, que no pone en acción las convicciones que tú tienes. Esa es la fe muerta de la que habla Santiago. Porque si tú dices, y pone un ejemplo, quizás a muchos ahí confunden las obras, por eso quería hacer la diferencia entre cosas que hacemos para Dios y las obras de Dios. Las cosas que hacemos para Dios, por ejemplo, a veces decimos, ay, voy a ayudar a la gente pobre, y vas y tomas algo de tu dinero, o algo de tu cocina, de tus alimentos o de tu ropa, y vas y se la llevas a los pobres y dices, wow, Dios se va a agradar con esto que yo estoy haciendo. Y uno cree que eso es suficiente. Pero a veces caemos en el error de lo que dice Santiago. Santiago dice, si tú ves a alguien en necesidad y le dices, ve, cobíjate, aliméntate y prospera. Te estoy bendiciendo, ya con eso ya hice mucho. Hombre, y luego más si soy pastor y además traigo la unción y hombre, ya te bendice ya. Dice Santiago, no estás haciendo nada. ¿Por qué? Pero si lo estoy bendiciendo, si le estoy diciendo que le vaya bien, estoy queriendo que Dios lo bendiga, ya oré, ya lo liberé. Pero dice Santiago, pero no haces nada, no le das nada a esa persona en necesidad. Esa persona, aunque tú hayas orado por él, aunque tú lo hayas bendecido, si no le das algo para ayudarse, no le estás diciendo que lo saques de pobre, simplemente algo para poder saciar su hambre, para poder cobijarse esa noche de frío, para tener un lugar donde estar. Ese momento en que tú haces algo por esa persona, le estás dando un descanso a su aflicción. ¿Sí me explico? Le estás dando un descanso y esa aflicción que está viviendo esa persona, por esa noche, por ese momento, por ese instante que tú lo alimentas y lo cobijas, la aflicción se va. Y entonces en ese momento que la aflicción se va, la persona puede creer que tu oración tiene un efecto. Ese momento la persona puede creer que de verdad Dios lo está escuchando, que de verdad Dios lo quiere ayudar, porque de entrada ya le dio para comer esa noche, de entrada ya lo cobijó esa noche. Entonces Dios tiene misericordia de él, lo está escuchando en su grito desesperado de auxilio. Dios lo escuchó mandando a una persona a que le diera ese socorro y además una palabra de aliento y de fe para orar por él y motivarlo a salir adelante. ¿Sí está conmigo? Por eso nosotros cuando nos pide alguien de la calle, usted dele, a lo mejor no trae mucho para alimentarlo ese día, pero dale 2 pesos, 5 pesos. Y uno puede decir, pero se va a drogar, se va a alcoholizar, se va a ir a emborracharse otra vez, no le sirve de nada, ¿para qué le doy si va a caer más en el vicio? No, tú no estés pensando en eso. Tú piensas que en ese momento la aflicción de su alma se saciará por un momento. Y ahora si con eso tú lo completas con una oración, y lo bendices, y lo invitas a la iglesia, y le dices, mira, ven, vamos a la iglesia para que oren por ti, a lo mejor pueden hacer algo por ti, liberarte, sanarte, bendecirte, darte un consejo, una palabra, vente, vamos. Entonces ya estás haciendo más todavía por él, pero te va a creer que realmente lo quieres ayudar. Pero si lo miras de lejos y dices, ay, no te me acerques, y otro día te lo encuentras porque sales a evangelizar y sales con ganas de compartir la palabra, y el hombre te identifica o la persona te identifica y dice, este es el que me rehuyó ayer. Y hoy me viene a hablar del amor de Dios. ¿Te va a creer el mensaje? Si antes lo rechazaste.
no te lo va a creer. No va a creer lo que le estás diciendo porque tus obras previas eran obras muertas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, nosotros actuamos conforme a lo que creemos y hacemos lo que creemos. ¿Ustedes creen que Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para perdonarles todos sus pecados? ¿Lo creen? Sí, lo creo, hermano. Si no, para orar por ustedes por liberación y sean salvos de una vez por todas. Pero ustedes creen que Jesús vino. Ok. Entonces también deben de creer, si eso está en la Biblia, o ¿por qué lo creen? ¿Porque alguien se lo platicó? Está en la Biblia dice que eso así fue. Pero la Biblia también dice que perdones al que te ofende. Y ahí decimos, eso ya no me gustó. Yo sí quiero que Dios me perdone, pero ¿por qué yo voy a perdonar? Que lo perdone Dios. Y entonces ya no estamos haciendo lo que creemos, ¿o sí? O si la Biblia te dice, pon tu otra mejilla. Escuchaba a un cristiano que me decía, yo soy cristiano, pero no soy menso. Yo no me voy a dejar de nadie. Si me dan una mejilla, yo le regreso el guamazo. Porque Dios nos dio estas manos para defendernos. No dice la Biblia, Dios adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Espérate, estás sacando el texto fuera del contexto. Y entonces tenemos ideas convenencieras. Ajustamos la palabra a nuestra conveniencia y no hacemos lo que Dios nos está mandando a hacer. Esa es una fe sin obras. Entonces, no son todas las cosas que hacemos para Dios las obras a las que se refiere Santiago. No son todas, venir a la iglesia, orar, leer la Biblia, ayudar al pobre, al necesitado, traer tus ofrendas, tus diezmos. O sea, eso es parte de tu vida cotidiana, esto es parte de tu vida espiritual, algo que tienes que hacer, que has aprendido que tienes que hacer y lo haces. Pero a lo que se refiere Santiago son a creer lo que dice la Escritura y hacerlo. ¿Tú crees que Dios te ha salvado? Bien, qué bueno. Y nos pone una palabra dura, Santiago. Vea conmigo. Versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cuántos creen que Dios es uno? Amén. Y decimos, aleluya, Dios es uno. Dios es uno solo y Dios está con nosotros. Y Jesucristo, el Espíritu Santo, el Padre. Y oramos. Dice Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Está mal creer en Dios? No, está bien. Pero dice Santiago, también los demonios creen y tiemblan. ¿Cuál es la diferencia entonces entre nosotros y un demonio? Si los demonios también creen en Dios, y es más, ellos son más obedientes a Dios que nosotros. Porque Jesús viene y le dice, ¡fuera! Y el demonio se va. A nosotros nos dicen, ven, ora. ¡Qué flojera! Lee la Biblia, no menos. Me duermo. Y no hacemos lo que tenemos que hacer. Los demonios creen en Dios y tiemblan delante de Dios. Es decir, tienen más respeto y más obediencia a Dios que nosotros. Entonces Santiago hace una comparación dura ahí. Tú dices que crees en Dios, qué bien, haces bien, eso es bueno, felicidades. Pero dime cuál es la diferencia entre tú y el demonio. Si los demonios también creen y tiemblan delante de Dios, ¿cuál es la diferencia entre tú y un demonio? El demonio se va al infierno y él ya lo sabe. Pero nosotros queremos que nos vamos a ir al cielo creyendo que Dios nos va a ayudar entre toda nuestra desobediencia, ¿no? O entre todas nuestras obras muertas. Entonces, ¿cómo sabremos que hay una diferencia entre nosotros y los demonios? Con las obras que manifestamos cuando hacemos lo que Dios pide que hagamos. Esa es la diferencia. Porque tú vas a manifestar el amor de Dios. ¿Los demonios creen en Dios? Sí, creen. ¿Tiemblan delante de Él? Sí, lo obedecen. ¿Pero ellos manifiestan el amor de Dios? No. ¿Ellos hacen las obras de Dios? No. ¿Ellos quieren que la gente se salve y sea buena? No, al contrario. Ellos buscan que las personas se pierdan.
que se enfermen, que sufran, que les duela, que renieguen de Dios. Esas son las obras de los demonios. Entonces, ¿cuál será la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros manifestamos las obras de Dios. Ellos no. Nosotros mostramos quién es Dios y lo transmitimos y lo compartimos. ¿Cómo? A través de lo que hacemos. Si una persona te ve orando, un ejemplo, vas a tu trabajo y tú antes de empezar tu jornada te empiezas a orar, estás ahí en tu escritorio, en tu oficina, en tu sillón, en donde estás y te sientas y empiezas a orar, la gente va a decir, wow, qué espiritual que es. Ha de ser de buena gente. ¿Usted cree que piensa así la gente? Así religioso, fanático, absurdo, ridículo, mente fácil. Nos van a juzgar. Y no porque nos ven orando, van a creer que somos buena gente, o que somos buenas personas, o que tenemos buenas acciones, o sí. No, es más, salimos de la iglesia y vamos con nuestra Biblia bajo el brazo para que la gente vea que venimos a la iglesia. Y que la gente va a decir, wow, viene de la iglesia. Ay, esa es la buena gente. Mira, ahí va otro aleluyo. Ahí va otro cristianito. Pero si nos ven, cómo hablamos, cómo nos conducimos, cuáles son los actos que realizamos, de qué manera tratamos a los demás, cómo nos comportamos, ¿somos honestos en lo que hacemos o transamos a los demás? El que nos vean con la Biblia, el que nos vean orar, el que nos vean entrar aquí a la iglesia, no hace una diferencia. Es todo lo que hacemos que manifiesta el amor de Dios. Esas son las obras a las que se refiere Santiago. Entonces, cuando nosotros no tenemos esas obras, nuestra fe es una fe muerta. ¿Sí me están entendiendo ahora por qué sería una fe muerta? Porque aunque tú digas que crees en Dios, le van a creer más a un demonio que él sí cree y tiembla y lo obedece que nosotros. Porque nosotros no obedecemos, porque nosotros no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. No estamos actuando conforme a lo que creemos. Hacemos lo que nos conviene. Decimos lo que nos conviene. Negociamos en lo que nos conviene. Alguien me decía, se desvió la camioneta, por eso está ahí parada. Y alguien me decía, yo se la dejo para que la pueda vender. Yo, ¿cómo? Te la dejo para que arranque, la prueben, la calen, le den una vuelta unas 2-3 horas, pero el carro no va a jalar. Digo, ¿y cómo quieres que haga eso? No, pues digo, para que no pierda. ¿Se la puedo dejar así? Y si le iban a dar 10,000 pesos por ella, no sé cuánto me quieran dar, pero si me dice, si le van a dar 10,000, puede sacar hasta 40. Y ya no pierde tanto. Dije, no, gracias. Bueno, se lo arreglo bien, le digo, menos, ahora menos, confío en ti. Si me vas a hacer eso, si tenías en tu corazón, en tu intención hacer eso, menos. Claro, no se lo dije, pero lo pensé yo. Y a veces nos dicen, no, si no voy a perder, pues si me conviene, si le entro al negocio. Y al rato tú le predicas a esa persona, oye, mira, Dios te ama y quiere salvar tu vida. Si acabas de hacer un negocio por 30,000 pesos para perjudicar a otro prójimo, y estás haciendo un negocio para perjudicar a alguien, estás arreglando tu camioneta para perjudicar a alguien que a lo mejor no conoces, pero ¿qué tal que si fuera yo? Y entonces nosotros tenemos acciones o hacemos cosas que la gente no nos cree que tengamos temor de Dios. Por eso nuestra fe se vuelve muerta. Por eso la gente no nos cree que creemos en Dios. Por eso la gente no confía en que nosotros tenemos la verdad cuando nos conducimos en mentira. Por eso la gente no cree que Dios es amor cuando hay mucho odio en nuestro corazón. Por eso no cree que Dios puede perdonar a la gente cuando nosotros no podemos perdonar. ¿Sí me estoy explicando? Bien. Entonces, esas son las obras que necesitamos manifestar. Ahora, no se me confundan, porque volvemos al punto donde les decía que mucha gente quiere hacer muchas cosas creyendo que esas son las obras que tiene que hacer. Santiago no se refiere a esas obras.
De hecho, nos pone dos ejemplos Santiago, que leímos ahí, el ejemplo de Abraham y el ejemplo de Rahab. Nos pone dos ejemplos Santiago. Y el primero, el ejemplo de Abraham, nos pone el ejemplo de cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo. Ese es un ejemplo de obediencia. Porque Dios le dice a Abraham, te voy a dar una gran descendencia en Isaac, tu hijo. Oh, Abraham se emociona, dice, voy a tener muchos nietecitos y muchos bisnietecitos. Y Abraham se emociona y de repente un día Dios le dice, Abraham, sí Señor, dime, sacrifícame tu hijo. ¿Eh? Sí, a Isaac, el que tú más amas, sacrifícalo para mí. ¿Cómo sacrifícalo, Señor? Sí, quítale la vida, lleva un altar, le prendes fuego y me lo das a mí. Y Abraham le dice, ¿qué hubiéramos dicho nosotros? Mira, tengo un siervo que está más caminadito, tiene más experiencia, tiene más carnita, quizás ese sacrificio. O tengo unas 10 ovejitas por ahí, 100 ovejas tengo, quizás, o a lo mejor quieras 1000, Abraham tiene muchas. Y le dice, Dios por eso le especificó. Primero le dice, dame a tu hijo, y Abraham tenía dos hijos, Ismael e Isaac. Y para que Abraham no se confundiera que Dios quería Ismael, porque al que más amaba era Isaac, el hijo de la promesa. Dios le aclara y le dice, no quiero Ismael, quiero Isaac, el que más amas. Y nos dice Santiago que Abraham fue y obedeció. Lo que Dios le pidió, Abraham fue y lo hizo. Y entonces agarró a su hijo, usted puede ver la historia en Génesis, y agarró a su hijo muy tempranito, preparó la leña, preparó al muchacho, se llevó un cuchillo, una antorcha, y vámonos, hijo. ¿A dónde vamos, papá? A ofrecer el sacrificio a Jehová. Bueno, Isaac había visto a Abraham ofrecer ofrendas y ofrecer sacrificios en muchas ocasiones. Y veía que Abraham se proveía de un animalito, lo sacrificaba y le prendía fuego a Dios. Abraham lo había hecho en otras ocasiones, eso lo sabía Isaac. Entonces, cuando Abraham le dice, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová, Isaac dice, bueno, vamos. Pero Isaac se imagina que el sacrificio no es él, sino un animalito. Pero después de 3 días de camino, lo suficientemente lejos para no arrepentirse, entonces Isaac pregunta y dice, papá, traemos la leña, traemos el fuego, traemos el cuchillo y hasta las cuerdas para amarrar al animal. Pero, ¿y el animal? Y Abraham le dice a Isaac, Dios se proveerá del sacrificio. Y subieron al monte. Abraham prepara el altar, prepara la leña, prepara todo, prepara el hijo. Y cuando lo va a sacrificar, ya cuando lo tiene en el altar acostado, yo no me imagino Isaac, papá, no me vayas a matar, papá, no me vayas a matar, papá. Yo no me imagino Isaac, porque no lo dice la Biblia. Isaac sabía y confiaba en la palabra de su padre. Dios se proveerá. Y bueno, si yo soy el sacrificio, pues Dios se proveerá. Y cuando ya lo va a sacrificar, Dios lo detiene y dice, Abraham, detente. Un ángel viene desde el cielo y dice, Abraham, detente. Dios ha visto tu obediencia y ha visto tu corazón. Y cuando suelta al muchacho, no lo tienes que sacrificar. Y cuando voltea, ahí está un carnero atrapado entre las hierbas, allí atorado ahí de los cuernos. Y ese es el animal que sacrifica. Y dice la Biblia, dice Santiago, eso le fue contado por justicia. Y entonces Dios lo llamó su amigo. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? Abraham creyó, Abraham creía en Dios, Abraham temblaba delante de Dios, pero Abraham obedecía a Dios. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Y se le considera a Abraham el padre de la fe. En el libro de Hebreos dice que Abraham es el padre de la fe porque fue el que primero en que le creyó completamente a Dios sin esperar nada a cambio.
Y nosotros queremos creer en Dios esperando. Bueno, yo sí creo en Dios, pero si Dios me bendice. Yo voy a creer en Dios cuando Dios me sane. Yo voy a creer en Dios cuando me prospere. Yo voy a creer en Dios cuando se acaben los problemas en mi matrimonio. Y mucha gente quiere creer en Dios hasta que Dios obre. Pero nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y actuamos conforme a lo que creemos. ¿Sí está conmigo? Ok. Y el segundo ejemplo que nos pone Santiago, el segundo ejemplo es de Rahab, una prostituta, que nos habla en el libro espérenme, me acuerdo, en el libro de Josué, cuando Josué manda 2 espías a la ciudad de Jericó, es la primera ciudad que van a conquistar, y manda 2 espías, y ahí van los espías, entran a Jericó, la ciudad se entera que los hebreos que están afuera, que están a punto de tomar la ciudad, mandaron 2 espías, se enteran, y entonces empiezan a buscarlos, y estos, al ver, no saber dónde esconderse, los 2 espías no saben, entran a la casa de esta prostituta. ¿A qué se entra a la casa de una prostituta? Pues a ver a la prostituta. Y entonces entran, la mujer sabe que ellos son los hebreos a los que andan buscando, y la mujer dice, he escuchado que su Dios es poderoso. El pueblo de Jericó está asustado por el Dios de Israel. Así es que escóndanse, yo los voy a esconder, pero prométanme una cosa, prométanme que cuando vengan a conquistar la tierra de Jericó, a mí me van a perdonar. Está bien, te lo prometemos. Y a mi familia también, todos los que quepan en tu casa, los vamos a perdonar. Y dicen los que saben, algunos historiadores, que las casas de las prostitutas estaban en los muros de la ciudad, porque los muros de la ciudad eran grandes, no eran una pared como esta, eran anchos, incluso se podía caminar en medio de ellos. Había estas viviendas, como las de la prostituta, había estas viviendas donde la gente menos deseada, los delincuentes, los vagabundos, los pobres de la ciudad, las prostitutas, vivían en los muros de la ciudad. Y entonces dicen los que saben, los historiadores, que Rahab vivía en los muros de la ciudad. Y entonces su casa estaba pegada al muro. Y cuando Rahab primero los esconde y entran a buscarlos, no los encuentran, cuando sale la guardia, entonces los descuelga por la ventana hacia afuera. ¿Cómo podría hacerlo si no estaban en los muros? Esa es parte de la congruencia que tienen los historiadores para decir que estaban en el muro. Entonces los deja descolgarse hacia afuera de la ciudad y escapan. Y le dicen a ella, ok, nos vamos a ir y la condición es que toda la gente que entre a tu casa se va a salvar. Toda la gente. No vamos a tocarla, no les vamos a hacer daño, no van a morir en la batalla. Pero cuelga un cordón rojo por tu ventana para saber que esa es tu casa. Rahab mete a toda la familia, a todos los que cupieron, los mete ahí. Yo me imagino a la familia de Rahab que la veían mal por ser prostituta. Ahora ella va por ellos. Dice, vengan porque aquí nos vamos a salvar. ¿Cómo sabes? Vinieron los hebreos, estuvieron en mi casa y ellos me dijeron que todos los que estuvieran en mi casa se salvarían. Y la familia entra y se queda ahí. Y de repente dan las 7 vueltas al muro, caen los muros y la casa de Rahab no se cayó. Y se salvó. Después ella se casa con uno de los hebreos. Y de ahí viene la descendencia de Jesús. Perdón, de ahí viene David y Jesús, de Rahab. Porque Dios la salvó. Ella no conocía a Dios de la manera que Abraham lo conocía, como para decir que fue obediente a Dios. Pero lo que Rahab tenía era saber que lo que ella creía era lo correcto. Saber que Dios era poderoso y que Jericó iba a ser destruido. Saber que Dios estaba con Israel. Creer en este Dios que no era suyo, pero creer en Él le salvó la vida. Incluso Dios la incluyó en la genealogía de Jesús. ¿Sí? ¿No está conmigo? Entonces, ¿qué hizo Rahab? Tener fe. Pero una fe
pasiva, no, era una fe activa. Actuó contra lo que el mundo, contra lo que su sociedad, contra lo que el pueblo en el que ella vivía, actuó en contra de eso, actuó contra la corriente del mundo en el que ella vivía. Eso es parte de la fe y las obras que nosotros tenemos que manifestar. No debemos dejarnos llevar por la corriente de este mundo, sino que tenemos que actuar conforme a lo que creemos, conforme a lo que Dios ha establecido. ¿Sí está conmigo? Ok, ahora, aclarando un poco, vamos a ir a Efesios. Porque ahí entonces uno dice, porque algo que nos dice Santiago es, ¿podrá solo tu fe salvarte? ¿Podrá solo tu fe salvarte? Hablando de la fe sin obras. Vamos a ver lo que dice Pablo, porque pareciera que estamos obligados a hacer mucho para salvarnos. Y dice el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2 dice, vamos a leer desde el versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante. Dice, pero Dios, es Pablo el que está hablando, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Que tú no hiciste nada para ganarte la salvación. La gracia es un regalo, es un don. Entonces dice Pablo, por gracia, por regalo de Dios, es que tú eres salvo. No hiciste nada para merecer la salvación. Tú no tienes mérito alguno que te otorgue ser salvo. Y ojo aquí, porque esta es la gran discusión. Entonces, ¿tenemos que hacer o no tenemos que hacer para ser salvos? Acabo de leer a Santiago que nos dice, ¿tu fe sola puede salvarte? Cuestionando que la fe sola, o que la fe por sí sola puede hacer algo por ti para salvación. Entonces, ¿podemos ser salvos solamente por la fe? Dice Pablo que sí, que es por gracia, que nosotros no hicimos nada para merecer la salvación. Ojo aquí. Dice, versículo 6, y juntamente con Él, es decir, juntamente con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A ver. Santiago dice que necesitamos obras que sustenten nuestra fe, o que respalden nuestra fe, más bien, no que sustenten, que respalden nuestra fe. Pero Pablo dice que no es por obras. ¿No se está contradiciendo la Biblia aquí? No es uno de esos argumentos que los ateos pueden usar para decir, ya ves cómo la Biblia se contradice. Porque Santiago dice que necesitamos obras, pero Pablo dice que no las necesitamos. Y aquí lo que les decía al principio, de poder hacer una diferencia entre obras y cosas. Es decir, yo no voy a hacer cosa alguna que permita o que ayude a que yo sea salvo. No voy a hacer cosa alguna. No hay un mérito alguno en lo que yo pueda hacer, como ir a la iglesia, leer la Biblia, darle al pobre, alimentar al necesitado, ayudar al desvalido. No hay cosas como esas que puedan añadir salvación a mi salvación. O sea, Dios no me va a decir, mira, este es re buena gente, Dios todo lo que tenía los pobres, que se salve. ¿Sí estamos? Entonces yo puedo hacer mucho por la gente, pero no estoy haciendo lo correcto. No se trata de hacer muchas cosas para Dios, para que yo pueda presumir después, es que yo lo hice.
Ok, volvamos entonces al punto de las obras. Dejemos a un lado las cosas. Hablemos de las obras. ¿Cuáles dijimos que eran las obras? Manifestar nuestra fe en Dios, manifestar lo que creemos, manifestar lo que dice la Biblia. Esas son nuestras obras. ¿Qué dice la Biblia que tengo que hacer? Amar al prójimo, perdonar, liberar al cautivo, orar por el enfermo, ayudar al necesitado. En fin, todas esas cosas son cosas que yo tengo que hacer, que están en la Escritura. Venir a la iglesia, leer la Biblia, ok. Son cosas que tengo que hacer. Pero dice Pablo, ¿alguna de ellas te salva? ¿Alguna de ellas te va a salvar? No. Pastor, entonces ya me hice bolas. O hago o no hago. Lo que Pablo está diciendo es que yo soy salvo por medio de la fe. Yo creo en Jesús, Dios me perdona, me arrepiento de mis pecados, o confieso a Jesús como mi Señor y mi Salvador, soy perdonado por Dios y ahora soy salvo. ¿Hice algo? No, no hice nada. Pero entonces ahora yo digo que creo en Dios. ¿Sí está conmigo? Yo digo que creo en Dios. Yo digo que tengo fe en Dios. Tengo fe en Cristo, porque ahora soy salvo. Cristo me perdonó. Pero actúo completamente en contra de lo que dice la Biblia. Hago cosas contrarias. ¿Realmente creí? ¿Realmente creí en Jesús? No, porque mis acciones dicen todo lo contrario. Entonces dice Pablo, no es por obras para que nadie se gloríe. Pero complementemos lo que dice Pablo, de que no es por obras para que nadie se gloríe, complementémoslo. No se contradice, se complementa lo que dice Pablo con lo que dice Santiago. Entonces Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe que tú tienes en Jesucristo que tú eres salvo. Pero dice Santiago, pero si tú dices que crees en Cristo y no tienes obras, entonces no tienes fe. ¿Ya me expliqué? Otra vez. Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, es por la fe en Jesús que tú eres salvo. Complementemos con lo que dice Santiago. Santiago dice, ¿crees en Dios? Qué bien. Pero ahora actúa como que crees. Vive de tal manera que demuestres que crees. Vive de tal forma y actúa de tal manera que cuando la gente te vea, diga, este sí cree. Porque si yo actúo completamente contrario a lo que dice la fe, a lo que dice Jesús, a los mandamientos y las palabras del Señor, ¿realmente he creído en Jesús? No, por eso es una fe muerta. ¿Sí me expliqué? Entonces, si yo digo que creo en Jesús, soy salvo. ¿Por mis méritos? No, por mis méritos no, sino soy salvo porque Jesús me ha hecho salvo. ¿Sí estamos? Pero entonces, ahora vive manifestando las obras de lo que has creído, dice Santiago. Porque si no manifiestas las obras de lo que has creído, entonces nunca creíste. Entonces no tienes una fe. Entonces tu fe está muerta. ¿Sí estamos? Entonces muchas veces, por eso nosotros batallamos en nuestra fe. Porque decimos que creemos en Jesús, pero actuamos completamente lo contrario a lo que Jesús ha dicho. Y entonces, cuando esperamos que pase un milagro, cuando esperamos que suceda algo extraordinario o algo sobrenatural, no más no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque mi fe está muerta. ¿Pero por qué está muerta si yo dije que creía en Jesús? Sí lo dijiste, pero nunca creíste. ¿Cómo que nunca creí? Si lo confesé, hice mi oración, pasé al frente, estuve llorando con lágrimas de cocodrilo ahí, pidiéndole perdón al Señor. Sí, lo hiciste todo eso, el ritual lo cumpliste, pero no estás viviendo como alguien que cree. Termino con esto. El Señor Jesús va con los discípulos, manda a los discípulos después de estar orando por la gente y haberle estado hablando a la gente, manda a los discípulos por delante en una barca y dice, vayan, crucen el mar, crucen el mar de Galilea, crucen y lleguen al otro lado. Yo los alcanzo luego. Ahí van los discípulos, se suben a la barca, navegan, y viene una tormenta y entre la tormenta ven a Jesús que viene caminando sobre el agua. Y se asustan, ¡un fantasma! Ya he hablado de ese pasaje. Y Jesús dice, no teman, soy yo.
Y Pedro dice, Señor, si en verdad eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice, Jesús no hace una gran oración. Jesús no unge a Pedro para que camine sobre el agua. Jesús no le manda a la tormenta que se detenga ni le dice al agua, sostén a Pedro. No, solamente le dice a Pedro, ven. Es lo único que le dice. Y entonces Pedro sale de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pedro creyó que Jesús era el maestro, que Jesús era el que venía caminando sobre el agua. Pedro creyó. ¿Estaba seguro de que era él? No estaba seguro, porque le dijo, si en verdad eres tú, manda que camine. ¿Cómo lo comprueba Pedro? Cuando da el primer paso sobre el agua. Ahí se da cuenta, sí es Jesús. Y empieza a caminar, y empieza a moverse sobre el agua. Entonces Pedro se da cuenta que aquel que él no creyó que era Jesús en un principio, resulta que sí es Jesús. ¿Y qué es lo que hace que Pedro camine sobre el agua? La palabra de Jesús, que Jesús solamente le dijo, ven. Y la fe de Pedro en su maestro, que no iba a ser el maestro que algo malo le pasara a Pedro, sino que el maestro iba a tener cuidado de él. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua, hasta que Pedro se descuida y empieza a mirar la tormenta, y entonces se empieza a hundir. Y le grita al maestro, maestro, me ahogo, sálvame. Jesús no deja de caminar sobre el agua. Jesús no se echa un clavado al mar para nadar hasta Pedro y salcarlo y llevarlo nadando hasta la barca. No, Pedro sabía nadar. Era un pescador. Jesús sigue caminando sobre el agua. Toma a Pedro, lo saca del agua y lo hace caminar otra vez en el agua y lo lleva hasta la barca. ¿Qué hizo que Pedro caminara sobre el agua? La palabra del Señor, cuando le dijo, ven. Y el Señor Jesús reprende a Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le pasó a la fe de Pedro? Se debilitó, murió. Y por eso se empezó a hundir. Cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, hacemos lo que Jesús nos pide. Y esas son mis obras. ¿Y entonces mi fe está muerta? No. Porque yo estoy haciendo lo que Jesús me dijo que hiciera. Si Jesús te dice, camina sobre el agua, ¿qué vas a hacer? No, ¿y si me ahogo? ¿Y si me hundo? Si Jesús te dice, camina sobre el agua, ¿tú qué haces? Camina sobre el agua. ¿Y qué estás manifestando? ¿Que eres un hombre de mucha fe? No, estás manifestando lo que has creído. Ahora, a lo mejor nunca caminamos sobre el agua. A lo mejor Dios no nos dice nunca camina sobre el agua. A lo mejor nunca nos lo dice. Pero hay cosas que pueden simular o parecerse a caminar sobre el agua. Tus problemas, tus necesidades, tus enfermedades, los problemas en tu casa, las enfermedades de tus hijos, las necesidades en tu hogar. Y de repente tú dices, ¿quién podrá defenderme? Y el Señor te dice, camina sobre el agua. Camina, cree. Y tú empiezas a actuar creyendo lo que Jesús te dijo. ¿Cómo? Perdonando, amando, ayudando, orando, leyendo la Biblia. Pero ahora, ¿por qué lo haces? Porque si no oro, Dios me va a castigar. No. Lo haces porque Dios te fortalece en la oración. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque si no el pastor se enoja. No, tú vienes a la iglesia porque necesitas del Señor. Y entonces cuando vienes, ¿por qué vienes? ¿Por obligación? No, porque quieres manifestar lo que has creído. Y esas son las obras de las que habla Santiago. Manifestar lo que hemos creído. Entonces no es que no sea necesario tener obras. No, sí son necesarias, pero no para ser salvo, sino para testimonio de que sí he creído. ¿Sí estamos? Ahora ya se entiende por qué Pablo dice, no es por obras para que nadie se gloríe, pero Santiago dice, pero sí necesitas obras. Entonces las obras son resultado de lo que creo.
No al contrario, las obras no van a provocar que yo sea salvo, sino porque soy salvo, tendré buenas obras. Y entonces por eso nosotros cambiamos como cristianos. Por eso nosotros somos mejores cada día. ¿Por qué? Ay, pues porque la iglesia quiere que yo sea mejor. No, porque tú cada día entiendes que lo que tienes que manifestar, que lo que tienes que demostrar es lo que has creído. ¿Sí está conmigo? Entonces, ¿por qué actúas lo que actúas? ¿Por qué vives lo que vives? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué has creído? Entonces, no como este cristiano que me decía, yo soy cristiano pero no soy menso. No, la Biblia no enseña eso. Él me dice que si yo pongo una mejilla, perdón, que si me dan en una mejilla, pongan la otra. Escuché el testimonio de un maestro cristiano en la India. Es un maestro cristiano que tiene mucho en una escuela cristiana, en una universidad cristiana. Hicieron un debate entre cristianos y ateos. Y fue un científico, recién vive este hombre de ciencia vive, se llama Richard Dawkins. Es un científico ateo que contradice la fe y siempre está peleando con los cristianos. Entonces Richard Dawkins fue a dar una conferencia a la India. Y entonces se paró y dijo, ¿hay alguien cristiano aquí? Y este maestro que es cristiano y que ha invertido su vida en dar testimonio a sus alumnos, levanta su mano. Dice, hay uno. Quizás había más, pero no levantaron la mano. Pero él se enfocó en esto. Y se puede pasar aquí al frente. Pues claro, y ahí va el maestro, ¿no? Y pasa a la plataforma, delante de todo el auditorio lleno de estudiantes. Y dice el científico ateo, le dice al maestro, se me olvidó el nombre del maestro, vive también, por cierto. Y le dice, a mí me dan risa los cristianos porque ellos dicen que creen, pero no actúan y no viven lo que creen, lo que dicen creer. Dice, por ejemplo, la Biblia dice, o su Biblia dice que si les pegan en una mejilla, tendrán que poner la otra. Y le dice al maestro, ¿tú crees eso? Dice, claro, sí lo creo. Dice, ¿en serio lo crees? Sí, lo creo. A ver, ven. Y se acerca, ¡pum!, le da una cachetada. Dice, ahora tienes que poner la otra mejilla. Y el maestro pone la otra mejilla. El científico se le queda mirando y se ríe. ¡Oh! Este dice que sí cree. La Biblia dice, le dice el ateo al cristiano, la Biblia dice que si te pelean la túnica, les tienes que dar la capa. ¿Crees eso? Y el maestro dice, sí lo creo. Entonces dame tus pantalones. ¿Cómo? Dame tus pantalones. El maestro se voltea al auditorio y le dice a los muchachos que están ahí, a todos mis alumnos les pido perdón por esto. El maestro agarra, se quita el pantalón y se lo da al científico ateo. El maestro estaba siendo humillado en público. Pasó una de las vergüenzas más grandes. En un testimonio que ha guardado por años en su universidad, alguien lo fue a humillar ahí. Maestro, el científico se rió, se burló, dice, no lo puedo creer, realmente dice que cree y parece que sí. Se le acabaron los argumentos, ya no siguió burlándose del maestro. Es que le dijo, ya te puedes retirar. El maestro tomó sus pantalones y salió del auditorio. Muchos se burlaron de él. Pero dice el maestro, este maestro cristiano, le habla a otro científico que sí es cristiano, el hermano Rabí Zacarías. Él es el que platica el testimonio y le habla y le dice, hermano, le platica todo lo que pasó. Le dice, ¿cómo fue posible que hubiera pasado eso? Sí, pasó. Dice, ¿qué sucede ahora? ¿Cómo estás? ¿Por qué me hablas? Dice, porque te quiero platicar. Dice, al otro día mi oficina tenía una fila de jóvenes estudiantes
que practicaban alguna otra religión hindú o el islam, o eran musulmanes o eran hindúes o eran budistas, y estaban haciendo fila afuera de mi oficina, unos para disculparse por la actitud de este ateo, pero otros querían saber cuál era el Cristo que yo creía. Y eso hizo una diferencia en mi universidad. Uno puede decir, pero qué absurdo, ¿cómo puede dejar que eso pase? ¿Cómo permitió que lo humillaran de esa manera? Es que en realidad él estaba manifestando su fe. Él no era salvo por quitarse el pantalón delante de todos sus alumnos. Él no iba a ser más salvo por ser humillado por este ateo. Él no iba a ser más salvo, no iba a hallar más gracia delante de Dios por causa de la vergüenza que había pasado y por dejar que este incrédulo se burlara de él. No. Pero él estaba manifestando las obras de lo que él creía. Por eso nuestra fe es una fe muerta, cuando nosotros no manifestamos lo que creemos. Es duro, pero vale la pena. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Muchas gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no sea una fe muerta, sino que podamos manifestar las obras de lo que hemos creído. Así como Abraham, que creyó y le fue contado por justicia, o como Rahab, que por causa de haber creído y haber manifestado la fe que ella tenía, ahora, Señor, ella fue salva, no murió ni pereció en la destrucción de Jericó, sino que se salvó, e incluso, Señor, tú la agregaste a la genealogía que la Biblia nos cuenta de aquellos que formaban parte de la genealogía de Jesús. Padre, te damos la gloria, te damos la honra y toda la alabanza. Ayúdanos, Señor. Queremos manifestar las obras que la fe produce en nosotros, para que otros crean, en el nombre de Cristo Jesús. Sé que será difícil, sé que nos costará trabajo, pero no seremos avergonzados, ni pasaremos deshonra, sino que seremos levantados en el poder del Espíritu Santo. Y la fe se manifestará con poder, haciendo milagros, prodigios sobrenaturales, manifestando tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria. Amén y amén.